Hake Harrison se sentó en la fría silla de metal y miró alrededor de la enorme sala de consejo. Las paredes estaban cubiertas de extraños. Símbolos de docenas de razas alienígenas diferentes, luces brillantes colgaban del techo haciendo que todo pareciera nítido y limpio. Había sido embajador de la Tierra durante 12 años, pero nunca se había sentido tan pequeño. En una habitación llena de extraterrestres, el delegado Zefrio habló primero y sonó su voz. Como el viento que sopla a través de las tuberías, 6 gruesos tentáculos se movían mientras hablaba y son 3 ojos mirando a Hake con lo que parecía diversión para los humanos. Todavía son tan jóvenes que dijeron que solo han estado en el espacio durante 200 años. Ha estado viajando entre estrellas durante más de 10.000 años. Hake mantuvo la cara tranquila pero tenía las manos apretadas debajo de la mesa. Había venido aquí a hablar sobre las nuevas colonias humanas en el borde de la galaxia. Los piratas habían estado atacando los asentamientos y los humanos necesitaban ayuda del Consejo Galáctico, pero en lugar de hablando de protección, los extraterrestres hablaban de lo jóvenes y estúpidos que eran. Los humanos eran el representante de Voran. Hizo un sonido como campana sonando. Era hecho de cristal viviente y la luz se movía a través de su cuerpo cuando hablaba. Los humanos aprendieron rápidamente que decía en un voz que sonaba a música, pero que no entienden cómo funcionan las cosas en él. Galaxia construyen sus colonias demasiado rápido y no piden permiso al razas mayores. El Dr. Alan Brooks se sentó junto a Hake. Él era el principal negociador de Tierra y había pasado meses preparándose para estas charlas. Había traído gráficos e informes sobre todo lo que los humanos tenían hecho para ayudar a la galaxia. Los médicos humanos habían salvado millones de vidas humanas. Los ingenieros habían reparado máquinas rotas en docenas de mundos que los agricultores humanos habían cultivado. Alimentos que alimentaban planetas enteros. Alan trató de hablar. Si puedo presentar nuestro documentación sobre las contribuciones humanas a la civilización galáctica, creo que descubrirás que hemos hecho contribuciones significativas. Avances en investigación médica, desarrollo agrícola e innovación tecnológica en Teriano. Delegado le cortó con un movimiento de sus antebrazos. Parecía una araña gigante. Hecho de metal y carne. Se nota tu entusiasmo, dijo con una voz como engranajes de molienda, pero el entusiasmo no es igual a la sabiduría. Las razas jóvenes siempre creo que han inventado algo nuevo, pero lo hemos visto todo antes, almirante. Lisa Carter se sentó en el área de observación. Sobre el piso principal llevaba su vestido uniforme con todas sus medallas y su cabello gris recogido con fuerza que tenía. Luchó en 3 guerras para proteger las colonias humanas de piratas y monstruos alienígenas. Había perdido buenos amigos en esas peleas. Ahora veía a los extraterrestres hablar de humanos como si fueran niños jugando con juguetes. Los dedos de Lisa borrachos en el reposabrazos de su. Había leído todos los informes sobre lo que los humanos habían logrado en la galaxia. Los ingenieros humanos habían aumentado la producción minera en 17 mundos por más del 300%. De médicos humanos había creado nuevos medicamentos que funcionó en 5 especies exóticas diferentes que los agricultores humanos habían desarrollado. Cultivos que podrían crecer en ambientes hostiles donde nada más sobreviviría excepto los alienígenas en el Consejo. Rum no quería oír hablar de nada de eso. Querían hablar de lo jóvenes e inexpertos que eran los humanos. Quería explicar por qué los humanos necesitaban ser controlados y vigilados por el consejero de razas más sabias, Segre, del. El imperio eliano se puso de pie. Era alto y delgado, de piel azul y 3 ojos, dispuesto en un triángulo en su rostro. Su voz era profunda y ordenaba el rápido. La expansión de las colonias humanas es preocupante, dijo. Los humanos se propagan por la galaxia como un virus que toman recursos sin permiso, construyen ciudades sin una planificación adecuada que hacen decisiones sin consultar a las autoridades establecidas. Hake sintió que se le apretaban las mandíbulas. Colonias humanas estaban siendo atacado por piratas y en lugar de ofrecer ayuda, este alienígena estaba comparando a los humanos con una enfermedad del imperio eliano. Controlaba 20 sistemas estelares y tenía colonias en más de 100 mundos, pero cuando los humanos intentaron establecerse en planetas vacíos lejos de cualquier territorio alienígena, de repente fue un problema. Astre continuó hablando. Tal vez es hora de poner restricciones sobre la expansión humana. Las razas mayores deberían supervisar todas las decisiones humanas importantes. Deberíamos aprobar nuevas colonias antes de que se construyan. Deberíamos revisar los humanos. Acciones militares antes de que se tomen. Debemos guiar los esfuerzos diplomáticos humanos para evitar errores en los que otros extraterrestres estén involucrados.
La habitación hizo sonidos de acuerdo, los tentáculos del Ceprian se movieron en lo que parecía aprobación el cristal del Boran. El cuerpo brillaba más brillante, la Moterenion juntó sus garras de metal Dodiar. Brooks intentó nuevamente presentar su evidencia. Hemos documentado pruebas de que las innovaciones humanas han mejorado la vida de millones de seres en toda la galaxia. Nuestros avances médicos han reducido las enfermedades. Tasas en un 40% en la estación Kepler. Nuestros métodos agrícolas han puesto fin a la hambruna. En 6 mundos, nuestras soluciones de ingeniería han aumentado la eficiencia energética en todas partes. Las rutas comerciales. Pero los extraterrestres no escuchaban. Estaban demasiado ocupados hablando sobre cómo los humanos necesitaban ser controlados y manejados. Hablaron sobre humanos como eran mascotas peligrosas que podían morder si no las mantenía atadas un capitán Ben. Gual se sentó junto a Hake y observó cuidadosamente la cara de su embajador. Ben había servido a las órdenes de Hake durante 8 años y él sabía las señales de que la respiración de Hake seguía siendo constante, pero sus ojos se habían enfriado. Sus manos ya no estaban apretadas, sino que descansaban sobre la mesa. Ira, esto era algo mucho más peligroso. Hake cerró lentamente su carpeta informativa. Había traído planes detallados para la cooperación entre humanos y extraterrestres, que había traído ofertas de tecnología compartida y proyectos de investigación conjuntos. Había presentado propuestas de acuerdos comerciales que beneficiarían a todos, pero los extraterrestres no querían cooperación. Querían sumisión. El embajador se puso de pie lentamente en la habitación. Se quedó en silencio mientras todos los ojos se volvieron hacia él. Miró a su alrededor a los extraterrestres que habían estado hablando de humanos como si fueran niños o mascotas. O enfermedades. Él no habló, él no gritó, él no hizo amenazas, él simplemente recogió sus materiales informativos, asintió una vez con la cabeza a su equipo y caminó hacia él. El Dr. Brooks y el capitán Walsh lo siguieron sin decir una palabra. Sus pasos resonaron en el repentino silencio. De la gran cámara de consejo, el pasillo fuera de las cámaras de consejo era largo. Y Hake Harrison, vacío, caminó lentamente, sus pasos resonando en el metal. Paredes detrás de él, el Dr. Brooks y el capitán Walsh siguieron en silencio. Ninguno de ellos hablaron sobre lo que acababa de suceder dentro de la cámara que no necesitaban. Todos entendieron que el almirante Carter los alcanzó cerca del ascensor. Sus botas hicieron clic en el suelo mientras ella. Me apresuré a llegar al grupo Hake, dijo con voz tranquila. Todo el humano flota está observando esto, cada capitán de barco, cada gobernador de colonia, cada familia de regreso a la Tierra han estado siguiendo estas conversaciones de paz durante 6 meses. Esperaban un trato justo. Hake dejó de caminar y se volvió hacia ella. Su voz era tranquila pero firme. Lisa, vinimos aquí con buenas intenciones, trajimos soluciones a los problemas que ofrecimos a compartir nuestra tecnología y conocimiento. Queríamos trabajar juntos como iguales, pero no nos ven como iguales, nos ven como niños que necesitan ser controlados. El almirante asintió lentamente. Ella había estado en el ejército durante 40 años y nunca había visto una falta de respeto tan clara entre las especies que hacemos ahora. Ella nos preguntó: dile a la Tierra exactamente lo que pasó aquí. Hake dijo que les contáramos como la galaxia. Entonces dejamos que nuestra gente decida qué quiere hacer al respecto. En 2 horas Hake envió un mensaje a la Tierra. El mensaje fue simple y directo. Explicó lo que los extraterrestres habían dicho sobre los humanos, describió sus demandas de control sobre las colonias humanas y acciones militares. Incluyó grabaciones de los consejeros alienígenas comparando humanos a los virus y tratándolos como mascotas peligrosas. Llegó la respuesta de la Tierra. Rápidamente, la presidenta María Santos apareció en la pantalla de comunicación en Yaques. Cuarto, su rostro era serio y su voz firme. Embajador Harrison, la gente de la Tierra ha escuchado su informe. Hemos discutido esto con los gobernadores de colonias, comandantes de flota y civiles, líderes en todo el espacio humano. Nuestra decisión es unánime. La humanidad se retirará de todas las negociaciones actuales con gobiernos extraterrestres. No sorprendieron a Hake la decisión, pero la velocidad lo impresionó. A las 6 horas de su mensaje a la Tierra, representantes humanos de toda la galaxia comenzaron a recibir nuevos pedidos comerciales. Se les dijo a los negociadores que cancelaran todos los acuerdos pendientes. Se ordenó a los investigadores científicos que dejaran de compartir su trabajo con colegas extraterrestres. Los asesores militares recibieron instrucciones de regresar al espacio humano. Inmediatamente la capitana Sara Martínez comandó el barco de transporte Endeavour.
Recibió órdenes de recoger a todo el personal humano de la estación de consejo y otros 17 puestos diplomáticos a medida que avanzaba. Preparó su nave para partir. Notó algo interesante en los extraterrestres. En la estación parecía confundida por la repentina actividad humana que Dotsara observaba a través de las cámaras de su barco como humana. Los ingenieros comenzaron a apagar los sistemas que habían estado manteniendo. Médicos humanos comenzaron a empacar el equipo médico que habían traído para tratar a extranjeros heridos oficiales de seguridad humana. Comenzaron a transferir sus deberes a reemplazos alienígenas que parecían no entender los procedimientos de la estación. Administrador alienígena, un cristal, Boran llamado Ketmer vino a ver a Sara. Antes de irse, su cuerpo brillaba con energía nerviosa mientras hablaba a Capitán. Martínez parece haber cierta confusión acerca de que el personal humano abandone sus puestos. Seguramente esto es temporal. La voz de Sara era educada, pero fría. Todo el personal humano está haciendo. Reasignados a otras tareas, saldremos de la estación dentro de las 12 horas. Pero, ¿quién mantendrá los procesadores atmosféricos que me preguntó al ingeniero humano? Greg Adams ha estado ejecutando esos sistemas durante 5 años. No tenemos a nadie más que entienda su modificaciones que ya no son de nuestra incumbencia. Sara respondió: te sugiero. Póngase en contacto con sus propios ingenieros. El comandante Rick Thompson había sido jefe de seguridad. Para la estación, antes de partir, presentó un informe detallado sobre todos los sistemas y procedimientos de seguridad. El informe fue profesional y completo, pero no incluyó materiales de capacitación y no recomendaciones para su reemplazo. Simplemente establecía que la participación humana en la estación. La seguridad terminaría inmediatamente con el reemplazo alienígena de Rick, un metálico llamado. Vexar intentó hacer preguntas sobre los protocolos de seguridad. ¿Cómo se coordina? Con los patrulleros preguntó cuáles son los procedimientos de emergencia para los hostiles. Contactos, ¿cómo se gestionan las redes de sensores? Rick entregó un bloc de datos. Con información básica, todo lo que necesita saber está en los archivos, dijo. Buena suerte. La doctora Mónica Reed había estado trabajando en el centro médico de la estación durante 3 años. Había desarrollado nuevos métodos de tratamiento que funcionaron para múltiples especies exóticas. Sus técnicas redujo los tiempos de recuperación en un 60% y salvó cientos de vidas mientras empacaba. Su equipo, el personal médico alienígena, observó nerviosamente al Dr. Reed. Dijo él. Director médico a Ceprian llamado sin sus protocolos de tratamiento híbridos. No está completamente documentado cómo continuaremos con su trabajo. Mónica miró hacia arriba. De su embalaje envié toda mi investigación al Consejo Médico Galáctico. Hace 6 meses dijeron que era interesante, pero que no estaba listo para la aprobación oficial. Supuse que era mejor. Métodos. La retirada estaba ocurriendo en todas partes en los mundos mineros humanos. Los ingenieros estaban empacando sus equipos y regresando a casa en planetas agrícolas. Finalización anticipada de sus contratos. Estaciones comerciales. Coordinadores de logística humana. Estaban transfiriendo sus deberes a extraterrestres que nunca se habían molestado en aprender los sistemas que tenía el capitán Danny Foster. Ha estado operando operaciones de carga durante 8 años. Su partida dejó a 3 especies exóticas diferentes tratando de descubrir cómo. Para administrar el complejo sistema de programación que había desarrollado en cuestión de días cargo. Los envíos comenzaron a experimentar retrasos a medida que los extraterrestres luchaban con lo que habían descartado como simple eficiencia humana. El teniente coronel Steve Parker comandó asesores militares humanos que trabajaban con la Fuerza de Defensa Centauri. Cuando recibió órdenes de retirarse, convocó una reunión con sus homólogos alienígenas. Nos iremos mañana. Anunció que todas las operaciones conjuntas se suspenden de inmediato el Centaur. El comandante general Turbas parecía conmocionado, pero tenemos programados horarios de patrulla para los próximos 3 meses. Tenemos programados ejercicios de entrenamiento. Tenemos suministro. Convoys que necesitan protección. La expresión de Steve no cambió. Usted necesitará para hacer nuevos arreglos. Las fuerzas humanas ya no están disponibles para la articulación. Operaciones a final de la semana. El personal humano se había retirado de 47 Star. Se cancelaron acuerdos comerciales de sistemas por valor de miles de millones de créditos. Investigación. Proyectos que llevaban años ejecutándose fueron abandonados. Cooperación militar que colonias alienígenas. Durante décadas llegaron a su fin los alienígenas que habían. Los humanos descartados como niños y socios menores de repente se encontraron tratando de administrar sistemas y procedimientos.
Nunca se había molestado en entender lo que habían visto como el afán humano de... La ayuda había sido en realidad silenciosas brechas críticas en competencia en su civilización, pero los humanos habían ido ahora y la galaxia estaba a punto de aprender qué significaba funcionar sin ellos. 3 semanas después de que los humanos se fueran, comenzaron a aparecer problemas en toda la galaxia. Estación Kepler, el centro comercial más grande del borde exterior, buques de carga en Empty-In. El gerente de la estación de muelles Velour, una mariana alta con 4 brazos, se paró en él. Sala de control mirando pantallas llenas de luces rojas de advertencia. ¿Dónde está el manifiesto de carga de la Bahía 7? Él le preguntó a su asistente. No lo sé, respondió el asistente coordinador humano Danny Foster. Siempre manejaba la programación de la carga. Tenía un sistema, pero no podemos encontrar los archivos. Vellier hizo clic en sus garras de metal. Juntos en frustración durante 8 años, Foster había manejado operaciones de carga con eficiencia perfecta. Los barcos llegaban y salían a tiempo, las mercancías se movían rápidamente. A través de la estación nunca hubo retrasos o confusión que los extraterrestres tuvieran. Asumieron que esto era normal, pero ahora se dieron cuenta de que todo se debía a un humano que entendía sistemas que nunca habían entendido. Molestado en aprender sin el sistema de programación de Foster, los buques de carga esperaban. Días para descargar. Algunos capitanes desistieron y volaron a otras estaciones comerciales que tenían. Fluía sin problemas durante años hasta detenerse. La estación, que alguna vez había procesado 1000 barcos por semana, apenas podía manejar 200 en el santuario de la estación médica. El doctor Culvin enfrentó su propia crisis. El doctor Cefrio había trabajado junto a la doctora humana Mónica Ray durante 3 años, pero él nunca había prestado atención a sus métodos. Pensaba que sus tratamientos eran demasiado simples, demasiado básicos para su avanzada formación médica. Ahora morían pacientes que deberían haber vivido tiempos de recuperación. Las tasas de infección duplicadas estaban aumentando. Los tratamientos híbridos del Dr. Red se habían combinado. Medicina humana con tecnología alienígena de maneras que funcionaron mejor que solos, pero sin su conocimiento. El personal médico no pudo replicar su éxito porque los pacientes de Voran no respondiendo a los tratamientos estándar. El Dr. Coben le preguntó a sus enfermeras que el Dr. Red siempre modificó los tratamientos para cada especie. Una enfermera respondió que dijo estándar. Los protocolos no funcionaban de la misma manera para todos. El Dr. Culvin había llamado primitivos a sus métodos. Ahora se dio cuenta de que su comprensión de la biología de las diferentes especies era mucho más avanzada que la suya. Ante un problema aún peor, sus fábricas habían estado produciendo bienes a niveles récord durante 5 años desde entonces. El ingeniero humano Greg Adams había modificado sus procesadores atmosféricos. Las modificaciones aumentaron la eficiencia en un 400% y redujeron los costos de energía a la mitad. Pero Adams ya no estaba y los procesadores comenzaban a fallar. El ingeniero jefe Mork se paró en la fábrica principal. Ve cerrar las líneas de producción una por una. Humo negro que salía de las rotas. Las máquinas y el aire se volvieron espesos y difíciles de respirar. Póngase en contacto con el ingeniero Adams Morik. Ordenó ofrecerle lo que quiera para que regrese. No responda a nuestras llamadas. Su asistente informó que el comando humano dice que todo el personal ha sido reasignado para otras tareas. Morak había pasado 40 años aprendiendo ingeniería cefria, pero él no podía entender las modificaciones de Adam. El humano había combinado tecnología alienígena con sus propias innovaciones en formas que tenían mucho sentido cuando funcionaban, pero que eran imposibles de arreglar cuando se rompían. En 2 semanas, la mitad de las fábricas de 3 mundos cefrios habían cerrado. La otra mitad funcionaban al 20% de su capacidad, una economía que tenía. Prosperó durante 5 años. Estaba colapsando en el frente diplomático. Los viejos conflictos eran comenzando de nuevo. La embajadora Katie Lewis había estado previniendo guerras en silencio durante 10 años. Tuvo el don de comprender lo que realmente querían las diferentes especies y encontrar soluciones que hicieran felices a todos los extraterrestres. Había llamado a sus métodos demasiado simples, pero esos métodos simples mantuvo la paz entre razas hostiles. El colectivo Voran y la Alianza Madre habían sido enemigos durante siglos antes de que Katie los ayudara a llegar a un acuerdo de paz. Ahora, sin su mediación, las disputas fronterizas se volvían violentas de nuevo. 3 colonias de Vortan habían sido atacados por asaltantes luteranos. 2 puestos comerciales maternos habían sido destruidos por el líder del Consejo de las Fuerzas Militares de Voran, Sismar, del colectivo Voran,
envió mensajes urgentes a sus contrapartes maternas, pero sin las habilidades de traducción de Katie, los mensajes fueron malinterpretados. Lo que deberían haber sido negociaciones de paz se convirtieron en acusaciones de crímenes de guerra. La peor crisis afectó a la red de comunicación galáctica, las estaciones repetidoras cuánticas que permitieron la transmisión instantánea. La comunicación a través de la galaxia había sido mantenida por técnicos humanos durante 15 años. El técnico jefe Paul Rollers y su equipo habían realizado mejoras que reducción de los retrasos en las comunicaciones en un 80%. Administrador de red Kalanota, Crystalline, siendo del sistema Arcturus, observó impotente cómo las estaciones repetidoras en 3 sectores iban desconectados. Sin el equipo de Paul, los alienígenas no podrían reparar el complejo cuántico. Sistemas que a los humanos les había llevado horas arreglar ahora les tomaba semanas a los técnicos alienígenas. ¿Y cómo mantuvieron los humanos tal eficiencia que Lang? Cuando se le preguntó a su personal que tenían métodos diferentes, un técnico respondió que usaban intuición en lugar de puro cálculo. Parecían entender lo cuántico. Campos de manera que no tengamos retrasos en la comunicación que se habían eliminado años. Ace regresó con una venganza. Mensajes que deberían haber llegado al instante tomó días para transmitir llamadas de emergencia en busca de ayuda. No fueron escuchados. Negociaciones comerciales se vino abajo porque los negociadores no pudieron coordinar en tiempo real el Elian. El imperio, que había hablado más abiertamente sobre el control de la expansión humana, encontró a sus propias fuerzas armadas luchando sin humanos. Los asesores del almirante de flota Ketmer también habían descartado las sugerencias tácticas humanas. Agresivo e impredecible, pero esas tácticas agresivas habían estado ganando batallas contra piratas y asaltantes durante 20 años sin planificación estratégica humana. La flota eliana sufrió su primera gran derrota en décadas. Un ataque pirata que debería haber sido repelido fácilmente destruyó 6 buques de guerra y mató a 3.000 soldados helenos. Los piratas usaron tácticas que los humanos habían advertido unos años antes, pero los comandantes Helen habían ignorado las advertencias en todos los sistemas galácticos que habían. Funcionó perfectamente durante años. Comenzó a fallar cadenas de suministro. Colapsó médico. Tratamiento dejó de funcionar. Fábricas cerraron. Comunicaciones rompieron. Militares. Las defensas derrumbaron a los alienígenas que habían llamado primitivos e infantiles a los humanos. Estaban aprendiendo una dura lección los ansiosos humanos que parecían tan ansiosos por ayudar. De hecho, habían sido expertos resolviendo silenciosamente problemas que el alienígena avanzado. Las civilizaciones no podían manejarlos solas, pero los humanos habían ido ahora y estaban. Al no regresar, la galaxia estaba descubriendo qué sucedía cuando tratabas a tus aliados más valiosos como los niños no deseados. 2 meses después de que los humanos abandonaran el Consejo Galáctico, enfrentaron problemas que tenían. Nunca imaginé las grandes cámaras de concilio, donde habían despedido a la humanidad, cuando eran niños ahora, experimentando fallas diarias del sistema. Las computadoras que habían funcionado sin problemas durante 1000 años se estrellaban cada pocas horas. Administrador técnico Vextarn permaneció en la sala de servidores rodeado de luces rojas parpadeantes durante 15 años. Humano. La especialista en T. Carol Johnson había mantenido estos sistemas en silencio. Se actualizaron las redes, se corrigieron errores y se evitaron bloqueos que los extraterrestres habían asumido. Su tecnología era perfecta, pero solo había funcionado gracias a su atención constante. Los sistemas se restauran. Consejeros, te preguntó. Que no sabemos. Vexan, respondió él. Las modificaciones humanas están más allá de nuestra comprensión. Ella integró sus sistemas con los nuestros de maneras. No podemos rastrear a Skri. Sintió un miedo frío en su pecho sin la computadora. Sistemas que el Consejo no pudo coordinar con los mundos miembros a los que no pudieron acceder. Registros comerciales, informes militares o comunicaciones diplomáticas. El centro de gobierno galáctico se estaba quedando ciego lentamente ante los ojos del Imperio Eliano. Los militares enfrentaron una crisis aún peor. Su orgullosa flota había dependido de los humanos. Suboficiales de apoyo logístico durante 15 años. Teniente Coronel Steve Parker había retirado a sus asesores justo cuando los cazadores del vacío lanzaron su mayor ataque en 50 años. El almirante Kaufmer observó impotente cómo sus barcos de suministro no lograban llegar al frente sin expertos en logística humana. Las municiones se agotaron, los suministros de combustible se retrasaron y los alimentos. Los envíos fueron a los lugares equivocados. Sus soldados luchaban hambrientos y desesperados mientras los depósitos de suministro se desbordaban con productos no entregados.
¿Dónde están las piezas de repuesto para el plasma? Cañones, exigió, enviado al sector 7 en lugar del sector 3 minutos. Su suministro. El oficial informó que los códigos de entrega estaban mezclados. ¿Cómo manejaron esto los humanos? Kofmer preguntó si tenían un sistema diferente que usara relaciones personales con proveedores y programación intuitiva. Confiamos en su conocimiento sin aprender sus métodos. 3 colonias elianas cayeron ante los cazadores del vacío mientras convoyes de suministros vagaban perdidos en el espacio. Los asesores humanos habían sido llamados innecesarios apenas unos meses antes de ahora. El imperio eliano estaba pagando el precio de su arrogancia en Nexus Prime D. El centro financiero del Galaxy y la economía estaba colapsando. La capitana Amy Johnson había sido el principal enlace comercial durante 8 años. Su partida había coincidido con la peor crisis económica en la historia galáctica. Administrador de mercado Silvit. Observé cómo los precios comerciales oscilaban salvajemente de hora en hora durante años. Los algoritmos de Amy había predicho cambios en el mercado con un 90% de precisión que sus sistemas habían evitado. Los desplomes estabilizaron los precios y mantuvieron la confianza en la moneda galáctica. Los mercados de Voran Crystal han bajado un 60%, informó su asistente Ceprian. Las acciones manufactureras han perdido la mitad de su valor. Los futuros de la agricultura materna no valen nada. Silvet había llamado a los métodos de Amy demasiado simples para los sofisticados mercados galácticos, sus primitivas matemáticas humanas. Parecía tosco en comparación con las teorías financieras alienígenas avanzadas. Ahora se dio cuenta que su comprensión de la psicología de mercado era muy superior a sus modelos analíticos. Profundizó la crisis. Cuando las instalaciones de investigación del Dr. Chris Morgan se oscurecieron, el Instituto de Ciencias Galácticas había estado trabajando en soluciones a la crisis energética que afectaba a 17 mundos. El equipo de Morgan había estado cerca de descubrimientos revolucionarios que podrían haber impulsado sistemas estelares completos. Dr. Velot, el nuevo líder del proyecto, miró meses de investigación incompleta de Morgan. Las notas no tenían sentido para él. El científico humano había usado saltos intuitivos y el pensamiento creativo de que la lógica alienígena no pudo seguir su marco teórico es. El incomprensible Dr. Velov le dijo a su equipo, combina la mecánica cuántica con procesos biológicos en formas que violan los principios establecidos, pero sus resultados preliminares se mostraron prometedores. Otro científico señaló que la producción de energía estaba aumentando. Exponencialmente. Sin su guía no podemos continuar la investigación. El Dr. Velov admitió nosotros. Debe comenzar de nuevo con los métodos convencionales. 3 colonias principales comenzaron a experimentar escasez de energía en cuestión de días. Se perdió el avance que podría haber resuelto su crisis energética. Con el humano que había sido descartado como científicamente primitivo, el borde exterior. Los territorios enfrentaban el mayor peligro. Los cazadores del vacío habían atravesado el perímetro de defensa por primera vez en 50 años. El comandante Tony Rivera había coordinado las fuerzas conjuntas de defensa para una década. Su experiencia táctica había mantenido a los alienígenas salvajes contenidos en la oscuridad. Espacio más allá del borde de la galaxia. El general Mart de la Fuerza de Defensa, Centur, observó sus sensores mientras naves cazadoras de vacío atravesaron las brechas sin la coordinación de Rivera. La red de defensa tenía brechas críticas. Los barcos estaban fuera de posición. Comunicación se retrasó y los tiempos de respuesta fueron demasiado lentos. Solicite refuerzos inmediatos. De la flota eliana, Mort ordenó que la flota Elión se enfrentara con Boy Hunter. Fuerzas en su propio territorio. Su oficial de comunicaciones informó que ¿qué pasa con la armada Cefria, que también está bajo ataque? El vacío. Los cazadores han lanzado asaltos simultáneos en 12 sectores. Mort se dieron cuenta de la horrible verdad que los cazadores del vacío han estado observando y esperando. Habían visto la retirada humana y reconocieron la debilidad que creaba ahora. Estaban explotando los vacíos en las defensas galácticas que los coordinadores humanos habían estado llenando. Las poblaciones civiles también sufrieron. Maestros humanos que habían estado trabajando en toda la galaxia para reducir conflictos entre diferentes especies que la profesora Ellen Davis había desarrollado. Programas educativos que enseñaron a los jóvenes extranjeros a respetarse y entenderse unos a otros. Otro director Kexari de la Academia Juvenil Galáctica vio estallar peleas entre estudiantes de diferentes especies durante años. Los programas de Ellen habían mantenido la paz en las escuelas de 40.
Mundo su partida había dejado a una generación de jóvenes extranjeros sin la educación intercultural que impedía odio. Los estudiantes de Boran se negaron a trabajar con sus compañeras de clase, informó a Consejo de Educación él. Los niños cefrios están formando pandillas basadas en especies, las tensiones raciales están aumentando en todas partes. Tal vez deberíamos restablecer los programas educativos humanos, sugirió un miembro del Consejo los Humanos. No estamos atendiendo nuestras llamadas. Kexari respondió que se han retirado de todas las actividades educativas. Cooperación a través de la galaxia patrón eran los mismos sistemas que habían funcionado durante décadas. Estaban fallando economías que habían crecido durante años, estaban colapsando militarmente. Las fuerzas que habían protegido la civilización durante generaciones estaban siendo derrotadas. Los extraterrestres que habían llamado niños primitivos a los humanos estaban aprendiendo que esos niños habían estado manteniendo sus habilidades avanzadas. Sebele Sashin juntó a los ansiosos ayudantes que habían descartado como socios menores. Habían sido en realidad los expertos que mantenían funcional la sociedad galáctica, pero los humanos no regresarían. Sido insultado y despedido una vez con demasiada frecuencia, ahora el Galaxy estaba pagando el precio por tratar a sus ciudadanos más valiosos como invitados no deseados. 6 meses después de llamar niños galácticos a los humanos, el Consejo Galáctico enfrentó. El consejero de colapso completo Segre se paró ante una sesión de emergencia con noticias. Eso hubiera sido impensable un año antes. Su piel azul se había vuelto pálida y sus 3 ojos mostraban agotamiento y miedo. El Imperio Eliano solicita formalmente el regreso inmediato de Human. Asesores militares. Anunció a la Cámara nuestra eficiencia de defensa ha bajado un 70%. 3 colonias han caído en manos de los cazadores del vacío. Nuestra gente se muere de hambre porque nuestros sistemas de suministro le han fallado al orgulloso imperio que había exigido el control de la expansión humana. Ahora pedía ayuda humana al mismo consejero que había comparó a los humanos con los virus. Estaba admitiendo que su civilización no podría sobrevivir sin ellos, los delegados cefrios. Los tentáculos ya no se movían con diversión. Colgaban flácidos a los lados mientras hablaba con una voz como viento agonizante Ceprian. La fabricación se ha derrumbado, nuestras fábricas están oscuras, nuestra economía está en ruinas. Necesitamos que el ingeniero humano Greg Adams regrese, pagaremos cualquier precio. Él. Crystal y el representante de Boran se atenuaron a una luz apenas visible. Su voz musical era plana y desesperada. Lógica Boran no puede resolver los problemas que la intuición humana simplificó. La doctora Lara Ayes debe regresar para salvar nuestras ciudades. Nuestros sistemas urbanos están fallando en todas partes. Almirante Carter recibió el comando terrestre de comunicación de emergencia. El mensaje llegó a través de canales diplomáticos que había estado en silencio durante meses. Fue firmado por todos los miembros del Consejo Galáctico, incluyendo las especies que habían sido más insultantes para la humanidad. El mensaje estaba cuidadosamente escrito, pero Carter podía leerlo. La desesperación entre las palabras. El Consejo Galáctico unido formalmente solicita un contacto diplomático renovado con el gobierno humano. Las circunstancias recientes han creado desafíos que requieren cooperación inmediata. Carter envió el mensaje al embajador Harrison, quien ahora estaba sirviendo como ministro de Relaciones Exteriores de la Tierra. Su respuesta fue rápida y directa. El almirante preparó un diplomático, pero no iremos a sus cámaras de consejo. Si ellos quieren hablar, pueden venir a la Tierra. La delegación alienígena que llegó a la Tierra 3 días después no se parecía a nada que la humanidad hubiera visto. Enviar a todas las especies importantes. El consejero de sus funcionarios de más alto rango, Skri, vino personalmente con el primer ministro Cefrio, el líder del Consejo de Lógica Boran y los militares. Comandantes de una docena de mundos aterrizaron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde el presidente Santos esperó con el embajador Harrison y el almirante Carter a los extraterrestres que habían. Una vez exigimos que los humanos pidieran permiso para todo, ahora estamos pidiendo permiso para ingresar al espacio humano. El presidente Santos encabezó la reunión en una sencilla sala de conferencias sin grandes cámaras. No hay tecnología impresionante, solo humanos y extraterrestres sentados alrededor de una mesa de madera. Los extraterrestres parecían incómodos sin sus habituales demostraciones de superioridad. Señora presidenta, comenzó él. La galaxia enfrenta desafíos sin precedentes. La invasión de Cazador del Vacío ha roto. A través de defensas que se mantuvieron durante 50 años, los sistemas económicos se están colapsando críticamente. La infraestructura está fallando. Necesitamos asistencia inmediata.
Presidente Santos. Escuchado sin expresión hace 6 meses, su consejo nos dijo que los humanos eran niños que necesitaban supervisión. Dijiste que éramos como virus propagándose por la galaxia. Exigiste control sobre nuestros colonias y decisiones militares, lo que ha cambiado los primeros ministros efrios. Tentáculos retorcidos de vergüenza. Estábamos equivocados, no entendíamos cuánto dependía de la experiencia humana. Pensábamos que sus métodos eran primitivos, pero ellos, en realidad, estábamos avanzados de maneras que no podíamos reconocer que la abstinencia humana tiene. Nos mostró nuestro error. El líder de la lógica, Boran, admitió que las contribuciones humanas fueron. No es una simple asistencia, eran infraestructura crítica. Sin conocimiento humano, nuestra civilización no puede funcionar. Embajador Harrison. Hablaron por primera vez en décadas. Los humanos servimos en toda la galaxia. Mantuvimos sus sistemas, resolvimos sus problemas y protegimos sus mundos. Nosotros hicimos esto con mucho gusto porque creíamos en la cooperación entre especies. Pero tú nunca nos viste como socios, nos viste como sirvientes. Entendemos que ahora Stegri dijo, estamos preparados para ofrecer membresía plena en el Consejo Galáctico por igual. Estatus con todas las especies, derechos de voto en todas las decisiones, autonomía completa para. El presidente de Colonias Humanas, Santa, se puso de pie y caminó hacia la ventana afuera. Podía ver las luces de la ciudad de Nueva York, construidas por manos humanas y mentes humanas. Las ofertas que haces ahora deberían haberse hecho hace años. Solo nos respetas, porque nos necesitas. Por favor, el primer ministro Zefrio suplicó. Millones de los seres están sufriendo. Nuestra gente está muriendo mientras los convoys de suministro se pierden en espacio. Nuestras fábricas están oscuras, nuestras defensas están rotas. Solo los humanos pueden arreglarlo. Lo que construyeron los humanos. El almirante Carter colocó un blog de datos sobre la mesa. Estos son informes de víctimas de los ataques de Cazador del Vacío. 15 colonias destruidas, 3 millones. Seres muertos o desaparecidos. Esto sucedió porque eliminaste a los coordinadores humanos que mantenían tus defensas trabajando. Los delegados alienígenas leyeron los informes en silencio. Los números eran horroroso, empeorado por el conocimiento de que los expertos humanos podrían haber evitado los desastres a los que regresó el presidente Santis. En su asiento, la humanidad considerará regresar al servicio galáctico, pero no como parejas menores o niños que necesiten orientación. Regresaremos de igual a igual con pleno respeto por la soberanía humana y los métodos humanos. Cualquier cooperación futura se basará en el beneficio mutuo, no en nuestra obligación de servir. Aceptamos todo. Condiciones. Dijo inmediatamente: autonomía humana, igualdad de estatus, plena soberanía. Lo que sea que requiera, la decisión será tomada por el Parlamento humano y los gobernadores coloniales, el presidente Santos. Mientras tanto, puede llevar meses que la galaxia tenga que administrar sin el embajador de los Estados Unidos. Harrison agregó la condición final: cuando los humanos regresen a servicio galáctico será en términos humanos. No seremos supervisados, administrados o controlados. Trabajaremos donde elijamos, como elegimos, con quien elegimos. Lo tomas o lo dejas. Los delegados alienígenas acordaron todo sin dudarlo. Habían aprendido por las malas que los niños más nuevos de la galaxia eran en realidad los maestros que habían sido manteniendo vivos a los adultos. Cuando los extraterrestres partieron de la Tierra, llevaron consigo una lección de humildad que el respeto no pudo ser exigido o asumido, que tenía que ganarse. A veces, la mejor manera de ganarse el respeto era mostrar a los demás lo que perdían cuando ese respeto estaba ausente. La humanidad había demostrado su valía no a través de grandes gestos o poderío militar, pero a través de la competencia silenciosa y el coraje de alejarse cuando no eran valorados. La galaxia recordaría esto. Lección para las generaciones venideras.